Muy bien, ahora sí está grabando. Este, Vamos a empezar bueno, es un panorama general, y después nos vamos a ir metiendo en cada tema. Eh, eh, Acá, digamos, siempre cuando se habla de la parte de recursos naturales, de economía ecológica, de economía de los recursos, de economía ambiental, bueno, aparecen estos tres pilares que obviamente siempre hay que tenerlo en la mira, digamos, el análisis económico, el análisis ecológico y también el análisis social, ¿no? Obviamente. Este, entonces, desde el punto de vista este, ecológico, sí, es importante hacer un análisis ecológico, pero bueno, cualquier disposición, cualquier camino para conservar los recursos tiene que tener en cuenta que deben ser lógicas que tengan en cuenta el análisis económico. Se tiene que ser viable económicamente cualquier medida. Y obviamente aceptada por la sociedad, tiene que estar en línea con lo socialmente aceptable. Eh, eh, la relación entre lo social y lo económico, hay una palabrita bastante difundida, pero no siempre definida digamos, o sin consenso mayoritario para definir qué es equitativo. ¿Qué es equitativo? ¿No? Si siempre se habla de lo equitativo. Bueno, este, eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, que muchas veces se produce una, un conflicto de intereses entre lo que es equitativo y lo que es eficiente desde el punto de vista económico. Pero sí se sabe bien qué es la eficiencia, pero no se sabe tanto sobre lo que es equitativo. Bueno, y obviamente los tres tienen que ver con que tienen que ser sostenibles en el tiempo, perdurables en el tiempo. La unión de los tres aspectos generan conductas, generan negocios, generan recursos que sean sostenibles en el tiempo. Esa es un poco la idea general. Acá esto es simplemente para algunos gráficos que se están como poniendo de moda, si se quiere, como para medir cuáles son los impactos ambientales y calificar de alguna forma esos análisis ambientales juntamente con otros análisis clásicos que se hacían desde el punto de vista económico, político y cultural. Esto es simplemente para mostrarlo. Después, si el que lo quiere ver, les paso el PowerPoint y lo mira detenidamente. Y acá esto es parte de lo del núcleo, digamos, el núcleo de análisis que me estaba refiriendo hace un ratito. La economía se puede analizar desde el punto de vista micro y desde el punto de vista macro. Todo lo que es microeconomía tiene que ver con todo lo clásico que es el análisis de la teoría de la empresa, que es el análisis de costos, el análisis de costos marginales, de costos de oportunidad, el análisis costo-beneficio, en la empresa agropecuaria clásico la rentabilidad sobre el capital tierra, ¿no? La función de rendimientos decrecientes, es decir, tiene que ver con el análisis de una empresa en particular y manejando bienes privados. ¿No? Ese es el análisis que nos centramos cuando hablamos de bienes privados y análisis microeconómico. Ya cuando nos metemos en la parte de bienes privados, pero macro, a nivel macro, lo que se mira
es sobre todo las interrelaciones entre la oferta de algunos productos y la demanda. ¿Eh? Este, entonces, vamos a ver, hoy vamos a dar un panorama de eso, de oferta y demanda, y porque, digamos, primero tenemos que entender cómo funcionan los mercados clásicos digamos, y con bienes privados, para después ver, poder entender qué se hace o cómo se puede regular la administración y el análisis de los bienes públicos, ¿no? Entonces tenemos bienes privados y bienes públicos. Ya cuando el análisis comprende bienes públicos, tenemos que ver desde el punto de vista micro cuestiones que tienen que ver con la valorización de los bienes públicos, cómo se le da valor y cómo se hace el análisis para evitar que esos bienes públicos pierdan valor, ¿no? Que es un poco siempre la preocupación a nivel político, a nivel grandes grupos sociales y incluso mundiales, ¿no? eh, Tratar de conservar el valor económico digamos, la sustentabilidad de ese recurso. Y desde el punto de vista macro, hay a disposición algunas ideas que se han plasmado en regulaciones que tienen que ver justamente con eso, con limitar el uso de los bienes públicos o castigar al que hace un mal uso de esos bienes públicos o premiar al que hace un buen uso este, mediante regulaciones, ¿no? Y hay una palabrita que dice externalidades, que la vamos a ver también, la vamos a desarrollar, que las externalidades tienen que ver con el impacto que se generan sin querer, si se quiere, digamos, sin querer o a nivel secundario, al producir algo, al hacer algo, al realizar una actividad, tal vez, es decir, cualquier actividad que sea productiva y tal vez que genere bienes importantes para la economía y que son deseados demandados por la sociedad, puede generar externalidades y puede generar externalidades negativas, ¿no? Que eso es el problema, es decir, consecuencias que derivan en impactos negativos en el ambiente. Y ahí sí nos vamos a detener en analizarlo y ver cómo se puede hacer el análisis, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, bueno, acá hay algunas filminas que tomé del INTA, bueno, de una presentación de Silvina Cabrini, que está metida también en temas de ambiente, y hace unos lindos análisis de la parte del impacto de costos ambientales en agricultura, ¿no? Que después lo vamos a ver nosotros también. Y bueno, se trata de hacer un análisis de los resultados económicos de los productores, de un conjunto de productores, los análisis tradicionales de margen bruto, precios, costos, oferta, demanda, pero también teniendo en cuenta la valorización de los recursos ambientales. Que el clásico en la agricultura es la tierra, ni más ni menos que la tierra. Entonces, obviamente también sí están ríos, mares, digo, pero quizás más ligado a lo que es nuestras actividades agropecuarias es la tierra. Entonces, ahí vamos a poner el foco. Entonces, la idea es analizar los costos y beneficios de los cultivos tradicionales, digamos, con la mirada clásica del productor, pero también analizar con la otra mirada, ¿no? ¿Cuál es el impacto
que tiene en el suelo, los costos ocultos que se generan. Este, y al revés, ¿no? A veces algunos beneficios ambientales, como puede suceder con el tema de las rotaciones, ¿no? La utilización de las rotaciones adecuadas de agricultura con pasturas. Y algunos elementos que se consideran habitualmente en esos análisis bueno, son puestos acá, ¿no? Es decir, cuál es el balance de nutrientes apropiado, cómo es la evolución de la materia orgánica en el suelo, digamos, si se está incorporando carbono al suelo o no. Bueno, que eso es justamente uno de los grandes centros de disputa actualmente a nivel mundial, incluso, digamos, con el trabajo de Bigliso, que propone que en las pasturas, bueno, después lo vamos a ver, ¿no? Pero que propone que las pasturas producen una incorporación importante de carbono en el suelo. No está demostrado totalmente, o algunos trabajos sí lo demuestran, otros no. Y mientras tanto, el análisis de gases de efecto invernadero se hace sin considerar ese efecto. Ya después lo vamos a ver entonces. Bueno, y otros impactos es la pérdida del suelo por erosión hídrica, por erosión eólica, obviamente alteraciones que puedan producirse en el paisaje, en los animales, bueno, riesgo por contaminación de pesticidas o por exceso de nutrientes, o por pesticidas en los cursos de agua. Bueno, nada, son cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando se hacen los análisis de costos-beneficios ambientales, ¿no? Completos, digamos, es un análisis completo, no solo de la parte, digamos, como hablamos del margen bruto. ¿Cuál es el margen bruto del productor? No, tratamos de verlo todo en forma integral. Entonces, ¿cómo se hacen esos análisis? Normalmente están basados en métodos de valoración. Hay metodologías para analizar cómo medir esos impactos. Y esas metodologías tienen que ver con métodos de valoración, que bueno, es algo que lo vamos a ver entonces durante estas clases. A modo de ejemplo, simplemente, que este también bueno, es una diapo que encontré que está de alguna forma sintetizado los métodos de valoración de los bienes ambientales, que es considerar por el valor de uso correcto de esos bienes ambientales, o el valor de no uso, ¿no? Digamos, no usarlo, digamos, porque el no uso permite preservar un bien para el futuro. Digamos, acá es como que muchas veces hay un conflicto de intereses entre, bueno, ¿qué hago? ¿Lo uso hoy? Que lo tengo disponible, y no sé si lo voy a poder usar mañana, porque no sé si lo voy a tener, o porque estoy de alguna forma limitando el uso de mañana, no lo uso hoy para poder usarlo mañana. Entonces, este tipo de análisis, digamos, la forma de evaluarlo, hay que hacerlo con metodologías de evaluación de inversiones. Se hace con BAN, con TIR. Bueno, entonces tenemos que ver necesariamente también algo metodológico con evaluación de inversiones. Vamos a dedicar una clase también a ese tipo de análisis. Y bueno, una vez que tengamos la metodología, podemos evaluar la existencia y digamos, cualitativamente de un bien, pero también la calidad,
cómo está el bien hoy, ¿no? Entonces, de manera comparativa se puede asignar un valor económico a ese bien, por el diferencial de calidades de un mismo bien. Bueno, eso es un poco el panorama general digamos, para contextualizar lo que va a ser el desarrollo de las clases a lo largo de esta materia, de esta asignatura. Nos vamos a meter, como les decía, con algunos conceptos importantes macroeconómicos, y bueno, lo voy a ir haciendo más o menos rápido, pero digamos, me gusta, digamos, por lo menos hacer el repaso, ¿no? Yo voy avanzando, si alguno, digamos, empezamos obviamente con cuestiones sencillas, y después lo vamos ampliando. Es decir, voy avanzando. Si alguno no se acuerda de cómo era esto, bueno, me para y lo repasamos, ¿no? Pero en principio es como hacer un repaso desde la mirada de la economía clásica. Bueno, desde esa mirada, entonces arrancamos con a qué consideramos insumo y factor de producción. Muchas veces son definiciones bueno, que sirven como para tener un puntapié inicial de cómo considerar luego el proceso, ¿no? Todo el proceso. Pero a grandes rasgos, los 4 factores de la producción hoy reconocidos ampliamente son tierra, capital, trabajo y organización, simbolizado ahí como empresa. Y los 4 factores de la producción para que perduren en cualquier organización productiva, en cualquier negocio, tienen que tener una retribución. Entonces, esa retribución es para la tierra la renta, para el capital el interés, para el trabajo el salario y para la empresa es el beneficio. Entonces, que cada factor tiene que tener su retribución para poder perdurar en la actividad. Y desde el punto de vista de la organización, de la clasificación de los bienes en economía, hay bienes finales y bienes intermedios. Bienes finales son aquellos que van a destinarse al consumo final, digamos, no sufren ningún proceso, ninguna transformación posterior, van al consumo. Y esos bienes pueden ser bienes de consumo propiamente dicho, cuando es consumido por las familias, o bienes de capital, que son bienes durables, que sobre todo van a parar a empresas que los utilizan para producir otros bienes. Y bienes intermedios, que son los que sirven como materias primas para producir los bienes finales, ¿no? Entonces, esos bienes intermedios a veces son bienes iguales o similares a los bienes finales, nada más que sufren una nueva transformación y van a parar en otro proceso a ser bienes finales. Bueno, eh, siempre la mirada económica tiene que ver con estas dos clásicas, ¿no? Es decir, es una forma muy rudimentaria de definir a la sociedad o digamos, de clasificar el mundo, ¿no? El mundo está clasificado en dos tipos de actores, las familias y las empresas. Entonces, las familias son las unidades de consumo y las empresas son las que se encargan de producir los bienes y servicios. En esta simplificación, lo único que hacen las empresas es producir. Las empresas producen. Entonces, ¿qué hacen las empresas?
convierten los insumos en productos, en bienes terminados. Pero no son los dueños de los factores, no son los dueños de los factores. Desde el punto de vista de la economía, los dueños de los factores de producción son las familias. Entonces, ahí, digamos, estamos hablando de supuestos para analizar las grandes variables económicas. Entonces, yo pongo siempre, bueno, un ejemplo de Coca-Cola, por ejemplo. Es una empresa enorme, sí. Siempre se dice, bueno, tiene capital, nada. Coca-Cola con este análisis no tiene ningún, no es dueña de ningún capital. Todos los factores de la producción de Coca-Cola son de las familias. Lo único que hace Coca-Cola es procesar y obtener un producto. Y con esta concepción, les digo, entonces las familias son las que aportan la tierra, el trabajo, el capital y se quedan con los beneficios. Se quedan con los beneficios porque también aportan la organización. Entonces, este es el típico esquema de análisis de la economía. Y este es un flujo también que refleja las relaciones que hay entre las familias y las empresas. Entonces, acá las empresas son las que producen y colocan sus productos en el mercado de bienes y servicios, esta flecha azul, y van a parar a las familias. Y las familias aportan sus factores de producción, los factores de la producción, para las empresas. Acá, por eso, es decir, muchas veces se simplifica y se dice, las familias aportan el salario, aportan el trabajo para las empresas. No, no es solo el trabajo. En economía se consideran que aportan los 4 factores de la producción. Y bueno, y en compensación por ese aporte, las empresas le pagan a las familias una retribución. Las familias obtienen esa retribución y con la retribución obtenida compran compran los bienes y servicios en el mercado, el mismo mercado que ofrecen los productos las empresas. Bueno, también hay entidades que son los intermediarios financieros, que son los que justamente los bancos, son los bancos que se ocupan de mediar entre las necesidades de fondos de las empresas y la capacidad de ahorro de las familias. Entonces, siempre se dice que las familias son las que ayudan a fomentar fomentan la inversión y fomentan el aumento de productividad de las empresas. Acá hay un esquema, digamos, más o menos, bueno, que vamos a empezar a analizar también. A ver, también para que se entienda, para poder contextualizar. Cuando nosotros estamos en un análisis microeconómico, o si quieren decir, estamos en una clase de administración, ponemos el foco en la empresa, ¿no? En la empresa como tomador de decisiones, en la empresa como vemos cuáles son los productos que vende la empresa, los insumos que compra, y para la empresa, todo lo que paga la empresa son costos. Inclusive, si tiene que pagar el salario,
para la empresa es un costo. Eh, bueno, entonces, esa mirada, esa forma de ver el análisis económico, no es la que hace la economía. La economía hace una mirada totalmente distinta. El foco de análisis no va a estar centrado en la empresa, sino en la familia. Por eso cuando en economía se habla de la palabra ingresos, a mí me costó em, metérmelo en la cabeza y tratar de asimilarlo, ¿no? Digamos, ingresos no son los ingresos de la empresa, no son los ingresos, sino son los ingresos de la familia. El foco de análisis de cualquier libro de economía está puesto en la familia. Entonces, cuando habla de los ingresos, son los ingresos de la familia. Entonces, con esa mirada, con esa lógica, entonces decíamos que las familias son los dueños de los factores de la producción que ponen a disposición de las empresas lo utilizan y producen bienes terminados. Esos bienes terminados son bienes de consumo y son bienes durables también, ¿no? Los bienes de consumo directo por la población, por las familias, terminan finalmente en la familia cuando son vendidos. Entonces los bienes de consumo pueden ser vendidos a las familias, pero también hay siempre stock de bienes que no han sido vendidos, ¿no? Entonces, esos son los bienes no vendidos. Y bienes terminados, bienes durables. Amílcar, ¿te puedo interrumpir Sí, con una sí, sí, pregunta? sí. Yo no logro entender por qué las familias aportan otros factores que no sean el trabajo por el cual la empresa le da un sueldo o le da el ingreso. No entiendo Claro. por qué aportan tierra o administración o el resto de los factores que no son el trabajo. Claro, no te creas que sos la única. Digo, a mí me costó entenderlo, a mí me costó, me costó entenderlo porque nosotros que venimos desde la lógica de la Grande, Andrea. administración de empresas y todo, yo cuando veía los ingresos de la economía, y ingresos de la economía, y veía los salarios, ¿no? Como ingreso de la economía, los salarios, es un costo el salario, en todo caso, digamos, desde una mirada empresarial. No, ¿por qué? Porque el foco del análisis es la familia, y la familia está, digamos, considerada desde los dos lados del mostrador, digamos, desde su rol de consumidor, como consumidores que van y compran el pan, compran la carne, compran un teléfono, digamos, como consumidores están las familias. Pero también están del otro lado del mostrador como oferentes de los factores de la producción. Se considera que todos los factores de la producción son de las personas, no de las empresas. Ahí está el tema. Digamos. Las personas son las dueñas de los factores de la producción. Las personas son las consumidoras y también son las dueñas de los factores de la producción. Es decir, en una familia hay consumidores, son todos, y bueno, y las personas que trabajan en esa familia ofrecen directamente su mano de obra. Entonces, en ese caso, una misma persona, ahí tenés bien el ejemplo de que es consumidora, actúa como en su rol de consumidor y actúa también como aportante de los factores de producción porque aporta su trabajo para que otros produzcan bienes, ¿no? Pero fíjate que también con este análisis, las familias, digamos, la familia como sinónimo de personas, como personas humanas. Entonces, Sí, sí. son dueñas de la tierra, porque, digamos, en definitiva,
siempre hay alguien, una persona humana que digamos, físicamente responsable de esa tierra. Y si son muchas personas, bueno, es un conjunto de personas, pero en definitiva son personas, ¿no? Y también las que aportan el capital, ¿no? Entonces, ahí aportan el capital y vos decís, bueno, Coca-Cola, bueno, pero en definitiva, Coca-Cola es como si fuera una cáscara en la cual intervienen muchas personas aportando distintos factores de la producción, algunas aportan el salario, algunas aportan la organización, otras aportan el capital, y bueno, y todo eso produce un conjunto de bienes terminados de consumo y que son vendidos y que van a producirse, van a las mismas familias, ¿no? Y fíjate, y nosotros como agrónomos, si querés, en el campo, como administradores de campos, nos toca también una parte en la repartija como organizadores de los factores de la producción. Es decir, quizás no aportemos tierra, no aportamos capital, capaz que tampoco trabajo, pero sí organización, digamos, ¿no? Aportamos de cómo combinar los factores de la producción para producir algo. Si no hay alguien que dirija cómo combinar esos factores de la producción, entonces los factores de producción solos, tierra, capital y trabajo, no podrían producir nada sin alguien que los organizara. Entonces, ahí nosotros, entonces, como agrónomos, nos merecemos una retribución. Entonces, con esa lógica, por eso, con esa lógica, todos los factores son dueños de las familias o las personas y todos requieren una retribución. Por eso, digamos, a mí me costó, a mí me costó también ¿Sabés qué? entenderlo. ¿Sabés que estoy entendiendo, Amílcar, la desigualdad en los países con respecto a esto, con el respecto a las familias? Cuando en los países subdesarrollados son muy poquitas las familias que concentran los factores más importantes de la producción, como son el capital y la tierra, es donde se genera la desigualdad. Con países en los cuales las familias son más homogéneas, es donde se produce el estado de bienestar. Me está cerrando este concepto de economía, claro. Me está cerrando este concepto de economía y la desigualdad puesta en esto, en que hay muy pocas familias que concentran ¿qué? Concentran la tierra y el capital. Y entonces son las que en realidad manejan la economía. Sí. Ojo que hoy habría esta es economía clásica, hoy casi que habría que agregar un quinto factor de la producción que es súper recontra importante, que es la información, ¿no? La información, digamos, hay gente que es ultra, súper millonaria y no tiene ni capital, ni trabajo, ni nada, digamos, bueno, digo, los típicos casos de Elon Musk el dueño de Facebook bueno, o Bill Gates mismo que fue capital intangible, Amílcar. La información es capital intangible, o sea, ponelo como capital, pero como capital intangible. Sí, pero fíjate, pero más que eso, información, ¿no? Digamos, tener la información que eso, si querés, a veces no tiene un signo pesos metido, pero sí te permite hacer muy buenos negocios, ¿no? bueno, pero es el intangible, sí que tiene un signo pesos. El intangible tiene eso, tiene la información, es plata, sí que tiene signo pesos. ¿Y qué signo pesos tiene? Es capital intangible. No es el capital que conocemos, pero es el intangible. Sí. Digo, no, a lo que voy es que a veces no es el certificado o un software que está en una empresa que vos decís, bueno, eso sí es capital intangible. Yo digo, a veces es tener información, la información oportuna, que no está valuada en ningún lado, y con esa información, digamos, bueno, que tiene que ver con la tecnología de la información también, los procesos, te permite
generar negocios impresionantes, ¿no? Sí, pero me cerró, ahora me cerró un Mm. poquito más el concepto de economía, sí. Bueno, igual esperá que sigue, ¿eh? Bueno, Vamos a seguir. está bien, voy cerrando. Vamos. Bien, Bueno, me gusta. entonces, este sería el esquema completo, ¿no? Los bienes terminados, dijimos, son bienes de consumo que pueden ser vendidos o no vendidos. Si son vendidos, van a parar a la familia. Ahora, si no son vendidos, quedan acá. Los bienes terminados durables quedan acá. Y los bienes intermedios quedan por acá. Es decir, no van a parar a la familia. Entonces, bueno, si no van a parar a la familia, ¿dónde van a parar? Bueno, si son bienes intermedios, van a parar de nuevo a la empresa. Digamos, obviamente no es la misma empresa, sino que va a ser otra empresa, pero va a estar dentro del conjunto de las empresas. Entonces, por eso es que vuelve acá al paquete de las empresas, los bienes intermedios. Y finalmente, cuando terminen de ser procesados, y ahora sí salgan como bienes de consumo terminados, ahí sí van a ser dirigidos a la familia. Mientras tanto, quedan dando vuelta acá en un círculo vicioso, vicioso, digo, o virtuoso, lo que sea, pero en un círculo que permite justamente producir valor agregado, ¿no? Bien, eso pasa con los bienes intermedios. Los bienes durables son lo que se llama inversión. El típico, también siempre lo pongo, si se compra un tractor, digamos, si se fabrica un tractor y hay una empresa que lo compra, bueno, esos son bienes durables que van a parar a una empresa que es para producir, digamos, ¿no? Pero acá hubo una empresa que produce ese tractor y ese tractor genera, digamos, es una inversión en tecnología que produce un incremento o va a producir un incremento en la producción de las empresas del sector, ¿no? Entonces, siempre la inversión genera digamos, un aumento en la producción futura de los bienes. No en ese ejercicio, digamos, de análisis que se está analizando, sino hacia adelante. Bueno, y acá hay algo curioso también que también me costó en su momento entenderlo, que es los bienes no vendidos forman parte de la inversión. Con esta concepción, los bienes no vendidos son inversión. Nada, también es un supuesto que hay que aceptar. Digamos, la lógica es que si hay un stock de bienes producidos y aún no fueron vendidos, bueno, hay que considerarlo como que se aumentó el stock de capital de esos bienes y por eso se considera como inversión, aunque no necesariamente sean bienes durables, ¿no? Aunque no sean bienes durables, van a parar acá a lo que se llama inversión. Bueno, este es el flujo físico de los bienes, es el flujo físico. En contraposición al flujo físico hay un flujo monetario, que es el que está representado acá en rojo, ¿no? Esta barra acá, ¿ustedes la ven de los participantes y el control remoto de todo? No. Si yo la pongo acá en el medio, ¿la ven o no la ven? No, Sí. nosotros no lo vemos. Esa la ves vos Ah. sola. Esa la Vos ves vos solo sola. lo ves. Bueno. No, más que nada para no embromar la grabación. ¿No? Lo que no sé si lo graba o no. Bueno. Bueno. Sí, cuando vos lo tenés te lo graba. ¿Lo graba? Ah, bueno, entonces voy a tratar de apartarlo lo más posible, che. Bueno, vamos a empezar de acá arriba.
fíjense que los bienes que vinieron a parar, bienes de consumo que fueron vendidos y fueron a parar a la familia, obviamente que la familia paga por esos bienes. Entonces acá hay una contraprestación en dinero, justamente que son las flechitas estas en rojo, que todo el círculo monetario, ¿no? Viene un circuito monetario de las familias que le pagan a las empresas por esos bienes vendidos, ¿no? Los vendidos. Por eso acá es importante la distinción entre bienes producidos y vendidos y bienes producidos y no vendidos, ¿eh? Porque las familias le van a pagar a las empresas por lo que compran, no por lo que producen. Entonces ahí viene la gran distinción, ¿eh? Por eso es tan importante. Y por eso entonces que los no vendidos quedan en principio como stock, como inversión. Bueno, ese flujo monetario, digamos, que se produce porque las empresas reciben el dinero de la familia, viene por acá, ¿no? Siguiendo esta flechita roja, vienen acá, llega a la empresa, y la empresa entonces tiene que pagar por los factores de la producción que está recibiendo. Es decir, decíamos, a la tierra le tiene que pagar la renta, al trabajo le tiene que pagar el salario, al capital le tiene que pagar por los insumos destruidos en el proceso, por los bienes intermedios, por los bienes durables, digamos, la retribución al capital. Y también la retribución al beneficio, digamos, la retribución a la organización, que es el beneficio. Entonces, la retribución por todos esos factores de la producción, son estos, vienen a parar acá, a este paquete, retribución a los factores de la producción, que van a parar justamente a la familia, y se completa entonces el circuito económico, ¿no? Por eso siempre se habla de que es un circuito la economía. Estamos hablando de un análisis simplificado, y no estamos metiendo acá otros actores importantes como serían el Estado y tampoco las otras naciones, ¿no? Estamos en un país que así con este análisis no estamos analizando si exporta o no exporta. En principio, este es un esquema simplificado de un país con una economía cerrada, sin considerar en este análisis el sector del Estado, y tampoco hemos metido hasta ahora el sector financiero. Pero bueno, digamos, es una forma de ir entendiendo cómo funciona la sociedad. Bien, acá sí, ya vamos a meter el circuito financiero. Es decir, los factores de la producción ya quedamos que son propiedad de la familia, y son las familias las que se los proporcionan a la empresa. Ahora, las familias que reciben la retribución de parte de la empresa, fíjense que por eso acá aparece la palabrita ingresos, ¿no? Que esto ya les digo, es una cosa que a mí me costó entenderlo en su momento, porque dijo, bueno, ¿cómo ingresos acá? Los ingresos tendrían que estar acá en las empresas. No, el centro de análisis de la economía es la familia. Entonces, habla de ingresos de la familia. Entonces, insisto, no solo ingresos por el salario, sino ingresos por la renta de la tierra, es un ingreso también. El costo del capital también es un ingreso. Cosas que, bueno, a veces a uno lo desubican, pero bueno, como el centro del análisis es la familia, todo eso son ingresos. Bueno, los ingresos de las familias pueden destinarse a consumo, cuando pagan por comprar bienes de consumo producidos por las empresas.
Ahora sí. Cuando pagan por bienes de consumo producidos por las empresas, pero puede haber una parte de los ingresos generados por la familia que no van a consumo, ¿no? Entonces, esa parte de los ingresos no gastados por la familia para comprar bienes de consumo es lo que se llama ahorro. Entonces, las familias en este esquema pueden destinar sus ingresos o bien al consumo o no. Y si es no, eso se llama ahorro. Bueno, Milcar, sí, disculpa, una idea que por ahí ayude para, por lo menos a mí me ayuda a entenderlo, esto, ¿no? De que a veces nos cuesta pensar que el ingreso es de las familias, ¿no? sí, Justo está con eso del ahorro, por lo menos a mí como me es más fácil entenderlo, por ahí a otro le sirve. dale. Esto está muy relacionado con ideas libertarias, esto, ¿no? Esto más y esta economía clásica de ese rubro. Y sacando, bueno, los principios de las ideas libertarias, ellos mismos afirman que todo el movimiento económico se da en base al ahorro de los individuos en general, o de las personas, que vendría a ser la familia. Entonces ese ahorro justamente habla en general de estos factores de la producción que pueden ser cualquiera que uno lo va a poner a disposición, ¿sí? Y demás. Entonces tiene que ver con esa mirada, ¿no? De que el individuo barra la familia es el que tiene o su capital o la tierra que va a poner a trabajar o lo que sea, y que a partir de ahí se mueve la economía, y de ahí la importancia de la capacidad de ahorro de la familia, que son las que van a impulsar la economía. Vas a pegarle bastante al keynesianismo justamente esta definición, porque desde el consumo vos no vas a movilizar la economía, sino que propiamente desde el ahorro del individuo y las familias es donde vos podés impulsar las inversiones. Y tiene que ver con esta idea de ingresos tomadas desde la familia. Sí, sí, sí. Pero digamos, tiene bastante lógica, ¿no? Por este esquema que justamente quiero, que quiero que vean, ¿no? Digamos, acá fíjense que en este circuito, ¿no? Que estamos analizando, si las familias destinaran todo al consumo, si destinaran todo el consumo y este ahorro fuera cero, digamos, este sería un circuito cerrado, digamos, en el cual las familias compran sus productos en el mercado de bienes, pagan por esos bienes, y las empresas producen esos bienes, digamos, producen esos bienes y le pagan a las familias por los factores de la producción que aportan las familias, ¿no? Entonces, sería un circuito completamente cerrado y, digamos, y estabilizado, ¿no? Serían, digamos, obviamente son modelos, pero serían siempre igual. En cambio, con esta patita que se abre acá del ahorro, se explica la inversión de las empresas. ¿Por qué? Porque toda esta parte justamente es un circuito cerrado, como estamos viendo. Entonces, la familia, lo único que queda como abierto de este circuito es el ahorro. Y para las empresas, esta parte del circuito va para la familia. Entonces, todo esto está cerrado con la familia. Entonces, ahí cierra el circuito. ¿Y qué es lo único que queda abierto para las empresas? La inversión. La inversión. Amílcar, discúlpame. Sí. Ese ahorro en realidad es para un consumo posterior. Si vos cambiás la escala temporal, Sí, va a sí. volver a ser cerrada. Sí, claro. Y por eso vienen acá a intervenir los bancos, ¿no? El circuito financiero es tan importante porque el circuito financiero es el que se encarga de transformar los ahorros de las familias. Acuérdense que uno dice familia, pero bueno, son personas, aunque no tengan familia, ¿no? Una persona sola también está metida ahí dentro de este concepto de familia, ¿no? Entonces, pero todos ahorran, digamos,
eso. Y también vamos a poner en países normales, en cualquier parte del mundo, digamos, acá en Argentina a veces tenemos desconfianza del banco, se pone la plata debajo del colchón o se compran dólares. Bueno, digamos, estamos hablando de, de metodología de análisis para cualquier país del mundo en que funcionen las instituciones, ¿no? Entonces, el ahorro de la familia, la familia, el ahorro, cada pesito que ahorra, va y lo pone en el banco, en caja de ahorro o a plazo fijo, y ese es el dinero que cuentan los bancos. Digamos, los bancos, en la teoría, no tienen dinero propio, sino que lo que hacen es acercar el dinero que depositan los ahorrantes a las empresas. Y las empresas son las que requieren ese dinero, porque son las que necesitan invertir, son las que necesitan comprar una máquina, o mejorar la máquina que tenían para producir de manera más eficiente, para producir más rápido, para abaratar costos. Entonces, son las empresas las que producen y las que requieren inversión. Entonces, acá hay digamos, dos claros actores. Las empresas que demandan dinero para hacer inversión, esta inversión que aparece acá, y las familias que son las que proporcionan el ahorro. Eso, como bien decía Javier, es decir, ese ahorro, en principio, bueno, queda ahí en el banco y puede ser para consumo futuro. Bueno, si es para consumo futuro, después sigue este circuito para acá. Pero mientras tanto, ese dinero es acercado por las entidades financieras a la inversión, digamos, a las empresas. Y después, obviamente, que las empresas le pagan a los bancos el interés correspondiente por ese dinero que le proporcionan. Nada es gratuito, ¿no? Obvio. Y las entidades financieras le pagan el ahorro a la familia, ¿no? Entonces están todos compensados. Pero ahí, por eso, digamos, la función de las entidades bancarias es tan importante en cualquier economía, ¿no? Indispensable. Bueno, entonces queda, si se quiere, demostrado de esta forma que ahorro es igual a inversión. Ahorro es igual a inversión. Esta es una fórmula poderosísima a nivel macroeconómico. Bueno, fue Keynes, digamos, también el creador de la mirada macroeconómica, ¿no? También de todas estas miradas. Entonces, se demuestra que ahorro es igual a inversión, porque todo esto es un circuito que se cierra, cerrado, y lo único que queda abierto es la inversión de las empresas y el ahorro de la familia. Por eso es que justamente se demuestra que ahorro es igual a inversión. Ya les digo, después todo esto se complica con la participación del sector exportador, con las importaciones y con el Estado. Pero desde un punto de vista conceptual, la sociedad en cualquier lugar, en cualquier época, en cualquier país, está, digamos, esto es aplicado, este modelo se aplica perfectamente. Un segundito, me esperan un segundito que tengo que atender al gasista que se me está yendo. Sí. Que es importante.